Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Girona y en este último encuentro, que lamentablemente no podemos hacerlo mm, en vivo, quedó entonces grabada esta clase que dando continuidad a lo que vienen trabajando los demás compañeros. En esta última clase la idea es poder ver algunas estrategias exitosas de promoción de hábitos de alimentación saludable y sostenibles basados en la evidencia. Y en este caso, en este apartado, vamos a detenernos en dos elementos que han sido identificados eh, como promotores de cambio. ¿Sí? Uno vinculado a la población en términos general, como son las guías alimentarias, y otro en particular vinculado a la importancia y al relevamiento que tienen los programas de alimentación escolar en América Latina. Entonces, si comenzamos pensando cuál es la importancia que tienen hoy los programas de alimentación escolar para América Latina y el Caribe, debemos señalar que los programas de alimentación han sido pilares fundamentales en la promoción de salud y en la promoción de una nutrición óptima, eh, enfocado en poblaciones como son niños, niñas y adolescentes, ¿no? Son un apoyo fundamental en términos nutricionales, pero también de salud y, por supuesto, en un ámbito educativo, por lo tanto, de la educación de los niños y niñas de América Latina. Y una de las características fundamentales que han tenido los programas de alimentación escolar es que aún frente a lo que fue la COVID-19, los programas se repensaron, se adaptaron a las nuevas medidas de seguridad en, en, en América Latina y lograron, ¿sí?, igual asegurar la comida en muchos hogares de América Latina. Se dice en un informe actual del Programa Mundial de Alimentos y del Banco Interamericano de Desarrollo que en 2020, ¿sí?, a pesar de que las escuelas permanecieron cerradas, se garantizó el 80.3, a 80 niños, 80 millones de niños que continuaron recibiendo las comidas, a pesar de las medidas de aislamiento. Y el otro mojón importante que trae este informe es que ahora que las escuelas están de nuevo funcionando en el estilo clásico, tradicional, ¿no?, es necesario que los programas de alimentación se sigan reinventando y que logren tener enfoques mucho más integrados, en donde la nutrición es un mojón importante, pero en donde los programas de alimentación escolar tienen que trabajar codo a codo con los demás programas del Estado que tienen su foco puesto en niños, niñas y adolescentes. Y estos programas de alimentación escolar mmm, tienen un valor sumamente importante, ¿sí? Junto con otras iniciativas como lo hemos visto en el curso y fundamentalmente lo que tiene que ver iniciativas de protección social, la alimentación también aporta a superar la inseguridad alimentaria de los escolares y de los liceales en menor número, pero aún así en muchos cuando lo necesitan. Eh, y de alguna manera no solo aportan a mejorar los estados de inseguridad alimentaria, sino que indirectamente están mejorando o aportando a mejorar el bienestar de estos niños y niñas y adolescentes a largo plazo
y fundamentalmente ayudan en muchos países de América Latina a que estos niños permanezcan en los centros educativos, que estos niños aprendan y que a la larga se genere bienestar. Por lo tanto, estos programas están diseñados para motivar a esos niños y niñas a ir a la escuela. Quizás no podemos pensar esto en nuestro país, en donde está tan arraigada, ¿no? La presencia de la escuela, ¿no? Pero sí pensemos en el resto, en la heterogeneidad de los países que conforman América Latina y el Caribe. Y la verdad es que los programas aún hoy siguen, los programas de alimentación escolar siguen estando vinculados a la permanencia de niños y niñas en los centros educativos. Y una vez que estos niños permanecen en el centro educativo, se garantizan la parte de las necesidades diarias, ¿sí? Se garantiza, por lo tanto, el recibir comidas, o una o varias comidas al día, ¿tá? Y esto, de alguna manera, lo que hace es ayudar a estos niños a estar mejores preparados para aprender, ¿no? Si esto de que es difícil poder pensar con hambre, bueno, las escuelas bajo diferentes modalidades, los programas de alimentación escolar bajo diferentes modalidades, lo que tienden es a disminuir las brechas o las desigualdades que tienen el acceso a una alimentación, en especial en niños, niñas y adolescentes. Acá podemos ver cómo durante la pandemia por COVID-19 los programas de alimentación escolar en los diferentes países se adaptaron y brindaron de todas formas, sostuvieron, como veíamos, la alimentación de millones de niños y niñas bajo diferentes formas, ¿sí? Fundamentalmente la entrega de canastas de alimentos, de productos, fue lo que prevaleció en América Latina según estos autores, pero también hubo en muchos países transferencias monetarias y en muy poquitos la entrega de raciones ya preparadas e industrializadas, ¿sí? En el caso de Uruguay, lo que informan, ¿sí?, es que la prevalencia o lo que sostuvo la alimentación de los escolares durante la pandemia fue la entrega de canasta de productos. Ahora bien, ¿por qué insistimos tanto en el valor de la alimentación escolar como un elemento sustancial, no solo para sostener la alimentación, la nutrición, la vida, sino también porque tiene otros objetivos implícitos que tienen que ver con mejorar, ¿sí?, el rendimiento educativo? Nosotros sabemos que, como decíamos anteriormente, la alimentación en los centros educativos estimula la permanencia de niños y niñas en las escuelas, y además aumenta la tasa de graduación, pero además está vinculado obviamente a aspectos de mejora de hábitos de salud y de nutrición, no solo en términos de mejora de la malnutrición, ya sea porque aporta a reducir enfermedades no transmisibles o enfermedades infecciosas, o ayuda a reducir la carga de desnutrición o de obesidad, o de deficiencia de algunos micronutrientes, como por ejemplo de hierro, sino que también es un poderoso espacio de mejora de hábitos de alimentación desde muy pequeñitos. Y esto es un elemento bien importante de los programas de alimentación escolar, el aporte que hacen a la mejora de hábitos de alimentación, que no solo tienen que ver con qué comen esos niños, sino las formas, además de, obviamente, generar igualdad en términos de apropiación de un espacio
como puede ser el comedor, ¿sí? Para el intercambio, la comensalidad y en definitiva la mejora de hábitos de alimentación. Pero también juega un rol fundamental, como decíamos, en la protección social. Los programas de alimentación escolar cubren entre el 10 y el 15% de los gastos de los hogares, y esto no es menor si pensamos en el porcentaje, como mostraba Jerónimo, de la prevalencia de la pobreza y la desigualdad en nuestras regiones. Entonces esto no es un elemento menor, los aportes que hacen a la protección social. Y por último, algo que si pensamos en sistemas alimentarios, ¿sí? Cobra cada vez una mayor importancia, que tiene que ver como el fomento del vínculo entre el comedor escolar y la agricultura local, ¿no? La vinculación de los programas de alimentación escolar con pequeños productores y sus comunidades generan cambios positivos en nuestros sistemas alimentarios, ¿no? Y entonces esto no es menor si pensamos cómo se insertan los programas de alimentación escolar en los sistemas de políticas de salud, de políticas de agricultura, de producción local de alimentos, en definitiva de mejora de los sistemas y entornos. Entonces, este vínculo con la compra directa a productores locales y a pequeños productores ha sido desarrollada en varios países de América Latina y ha demostrado ser una estrategia positiva para la mejora de los sistemas de alimentación. Rápidamente decir que estos programas que han sido exitosos para muchos países durante la situación de pandemia, ¿no? Y como veíamos con diferentes modalidades, son importantes, como les decíamos también, porque están vinculados a lo educativo y a la protección social, ¿sí? En general, en América Latina decimos que las cifras muestran que en 2022 había 31 países que brindaban bajo diferentes modalidades programas de alimentación escolar, y en general en nuestra región el 99% de los programas son financiados por el Estado, ¿sí? En general, en América Latina, además, los programas de alimentación escolar están insertos con planes nacionales de desarrollo y con políticas de educación, de seguridad alimentaria y nutricional. Por lo tanto, si bien esto no ocurre en todos los países, hay una tendencia positiva de que estos programas se vinculen con programas más robustos o planes nacionales de desarrollo de los países. Sin embargo, solo 19 países de la región cuentan con políticas o leyes específicas vinculadas a entornos alimentarios, a alimentación y nutrición escolar, ¿sí? Solo 19 países cuentan hoy con alguna política o ley específica. Sin embargo, así como cuando hablamos de la diversidad de situaciones en nuestra región, las desigualdades en torno al funcionamiento, la calidad de los programas de alimentación escolar varían mucho, ¿no? La cobertura, el dinero, decíamos, bueno, el 99%, casi el 99% tiene financiación del Estado. Ahora, eso no significa que esa financiación sea lo suficiente. Y ahí es donde se empiezan a ver brechas o desigualdades en los países en donde no todos, el costo de la alimentación escolar no es la misma por niño y por año en América Latina. Por supuesto que los países más pobres o de menores ingresos tienden a tener un menor costo en términos de alimentación escolar versus los países de altos ingresos.
La cobertura, además, es muy diferente, oscila entre el 30 y el 100% de los niños y niñas matriculados, estamos hablando en este caso de primaria. Por lo tanto, la cobertura también es bien desigual. Hay países en donde tienen un 100% de cobertura y algunos 30%, y en el medio un montón de oscilaciones en cuanto a la cobertura. Lo otro es que cuando el Programa Mundial de Alimentos y el Banco Interamericano de Desarrollo hace la consulta sobre cuál es la situación de los países en torno a las políticas de alimentación escolar, encuentran que solo 4 países indican que ofrecen un paquete totalmente integrado de al menos 6 intervenciones sanitarias o nutricionales junto con la alimentación escolar. Y esto no es menor en términos de pensar cambios en los estilos de alimentación, en este caso de niños y niñas y adolescentes. Lo que está demostrado y lo que es un gran desafío para los países de América Latina es pensar no solo lo que se brinda dentro del comedor escolar, sino cómo esto se vincula con otro paquete de acciones, ¿sí?, que tienden a mejorar las situaciones de salud o nutricionales de niños y niñas, ¿no? Cómo dialogan, cómo convergen. Eso es un debe para muchísimos de los países de América Latina. Si bien es una ventana de oportunidad, pensando en sistemas alimentarios, que los centros educativos se vinculen con pequeños productores, con la compra local, son pocos países que consiguen incluir sistemáticamente a los productores de pequeña escala a lo largo de todo el año en los programas nacionales. Y esto es una debilidad importante para América Latina, también si pensamos en las características de producción de muchos de nuestros países. La inversión versus los costos de los alimentos y combustibles es una tensión constante, y esto tiene que ver con que la situación de América Latina en torno al alza en los precios de los alimentos, en el precio de los combustibles, hace que tambalee muchas veces la inversión o no se mejore la inversión para la alimentación escolar. Y esto está fuertemente vinculado también con problemas de desigualdad de nuestra región y obviamente con el acceso, pero fundamentalmente con el costo de los alimentos en nuestra región. Entonces, el alto costo de la dieta, súper estudiado por FAO, más el aumento de la inseguridad alimentaria y en especial en tiempos de COVID, lo que muestra es la necesidad de que los programas tienen que continuar esforzándose. El programa de alimentación escolar tiene que, en América Latina, por aportar a la mejora de la malnutrición, una malnutrición que se ve exacerbada fuertemente por las situaciones de inseguridad alimentaria y el alto costo de los alimentos que ocurren hoy en América Latina y el Caribe. Entonces rápidamente hay un montón de desafíos que tienen que ver con esto que venimos hablando anteriormente, de cómo mejorar los programas de alimentación escolar, hacerlos más eficientes, más adaptados a las nuevas realidades, pensados en paquetes integrales de promoción y prevención de la salud. Pero por supuesto, los grandes desafíos que tienen en torno a aportar a la mejora de la malnutrición en su triple carga, eh, y además ayudar a que estos niños, ¿no?, logren o alcancen los logros educativos o académicos que los países necesitan también impulsar para mejorar la performance educativa en América Latina. Pero yo me quedo con dos cosas que son fundamentales como desafíos para América Latina, que tiene que ver, uno, con la mejora de los entornos escolares, ¿sí?
propiciar entornos escolares saludables, que sean, como dice FAO y el PMA, que sirvan de trampolín para lograr una mejor salud integral en las escuelas, ¿no? Con esta mirada mucho más integral de la salud. Pero además, si uno piensa en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Si piensa en todos los diagnósticos que tenemos sobre América Latina, indudablemente que los programas de alimentación escolar tienen mucho para aportar a la mejora de sistemas alimentarios sostenibles, ¿sí? Y en esto muchos países están reviendo las directrices dietéticas específicas para sus poblaciones, y en este marco de nuevas maneras de entender la alimentación y de nuevas maneras de generar directrices, el Estado generar directrices claras sobre la alimentación, es que el programa de alimentación escolar no puede quedar de lado, no solo por un tema de hábitos de alimentación y de salud, sino con una mirada mucho más amplia de los problemas alimentarios que tenemos hoy en América Latina y el Caribe. Entonces, cuando pensamos para redondear en los programas escolares de alimentación, pensemos con una mirada mucho más amplia, en donde también los programas se vinculan con los entornos alimentarios y obviamente con las mejoras nutricionales. Sí, tienen un rol fundamental junto con otras acciones multisectoriales para propiciar salud, para propiciar mejoras de la nutrición y por supuesto para garantizar, o para mejor dicho aportar a la mejora de las situaciones de inseguridad alimentaria de esos niños y niñas. Pero también, como veíamos, hay que pensar en términos de entornos alimentarios y cómo estas compras locales hay que fortalecerlas, porque en definitiva también tienen beneficios para los niños, niñas y adolescentes, porque propician alimentos frescos, nutritivos, porque hacen que la dieta sea más diversa, porque mejoran los entornos alimentarios locales, ¿sí? Porque cada vez que hay una apuesta a la compra local, lo que se ha visto, y fundamentalmente el PMA, es que hay un retorno importante de dinero, en términos de dinero en lo local. Y esto no es menor a la hora de pensar en que muchas de las familias productoras también, sus hijos e hijas asisten a estos centros educativos en donde comen allí. Entonces pensar al comedor no como algo aislado que solo tiene el objetivo de dar de comer, sino también el peso que tiene sobre la mejora de los espacios alimentarios en los que nacen, en los que viven y se desarrollan estos niños. Y por supuesto que a todos estos elementos le agregamos la educación nutricional como una inversión importante, y que esta educación tiene que estar inserta en los planes de estudio, además en los huertos escolares, ¿sí? Eso sin duda que aporta a la mejora también de la salud de niños y niñas y del relacionamiento que tienen los niños y niñas con los alimentos. Por lo tanto, es bien importante los programas, y es una oportunidad, así como fueron amenazados durante COVID, hoy son una oportunidad para generar cambios que necesita nuestra región para mejorar la alimentación de todos, pero en particular de niños, niñas y adolescentes. Aquí, para terminar, dos ejemplos les traigo de acciones que se vinculan con los programas
de alimentación escolar, en este caso El Salvador, con una situación de malnutrición importante en los menores de 5 años, con una presencia de la desnutrición crónica o del retraso del crecimiento importante, pero también con niños que presentan al alza sobrepeso y obesidad. Y uno de los caminos que está haciendo El Salvador es la capacitación del personal docente, ¿sí? Y textualmente este ejemplo dice que es una iniciativa piloto que ubica a los centros escolares como espacios especiales e idóneos para la promoción de estrategias de educación alimentaria y nutricional, fomentando la exploración, el pensamiento crítico y creativo, ¿sí? Y en donde el rol que juegan los docentes como agentes de cambio son fundamentales para mejorar las prácticas de alimentación, mejorar los hábitos, ¿sí? Y por ende para mejorar en parte, para aportar a mejorar el estado nutricional de estos niños y niñas. Entonces hay un programa de capacitación importante, robusto, que se viene desarrollando con ministerios, con el apoyo de FAO, ¿sí? Y que también hay que tenerlo presente a la hora de pensar no solo en los niños y niñas, sino en el rol importante que tienen los docentes como efectores de cambios en la alimentación. Este es otro ejemplo de cómo los programas de alimentación escolar también pueden estar alineados con otras iniciativas a nivel estatal. Esto es eh, el caso de México, en el cual fuertemente, para mejorar, ¿sí? el estado nutricional de niños, niñas y adolescentes, ha tenido un trabajo amplio en lo que tiene que ver la venta y publicidad de alimentos y bebidas, la no venta en centros educativos de aquellos productos que contengan sellos de advertencia, ¿no? Y establece además las sanciones por incumplimiento. Y esto es otro de los impactos positivos que tiene un centro educativo para promover una alimentación saludable y prevenir la malnutrición en todos los estudiantes. Entonces, simplemente cuando pensamos en las múltiples aristas o facetas que tienen e importancia que tiene el programa de alimentación escolar, no debemos de perder de vista lo que muchos de los países vienen trabajando, así como también Uruguay, a partir de leyes y reglamentaciones correspondientes para también mejorar la nutrición de niños y niñas y, en definitiva, mejorar esto de lo que comemos y por qué lo comemos. Otro de los aspectos que queríamos destacar en esto de las oportunidades que tenemos para mejorar la situación alimentaria tiene que ver con las guías alimentarias como una herramienta fundamental también de promoción de hábitos de alimentación saludables. Y en esto dos imágenes que me parecieron como bien importantes porque en definitiva muestran la complejidad de la alimentación, también los avances que hay en materia de alimentación y nutrición. Avances me refiero al avances en las posibilidades de problematizar la alimentación, ya no solo como algo aislado, biológico, sino como hemos visto a lo largo de este curso, con cuestiones mucho más sociales, económicas, culturales, ¿sí? Y las guías de alimentación responden mucho a esto. Y estas dos imágenes tienen que ver con, por un lado, un documento del año 2014 realizado por FAO que muestra el estado de las guías alimentarias basadas en alimentos para América Latina y el Caribe, y en donde mostraba los avances en relación a los países en cuanto a la construcción de estas guías de alimentación basadas en alimentos. Y mucho tiempo después, ya en el año 22,
FAO vuelve a organizar un seminario, un webinar sobre guías alimentarias basadas en alimentos como instrumento de apoyo para el combate de la obesidad en América Latina y el Caribe. Y cómo, vamos a ver más adelante, cambia totalmente el perfil de las guías alimentarias que en el año 2014 pensábamos que eran las mejores, pensábamos que era un muy buen instrumento, que lo sigue siendo, pero como a la luz de los avances en poder problematizar la situación alimentaria de los países y a la luz de pensar en los retos que tenemos fuertemente vinculados a las características de América Latina y el Caribe, es que surge una nueva manera de pensar estas GABAs y en donde se colocan otros elementos a tener en cuenta que van muy de la mano con lo que hemos visto a lo largo del curso y que en definitiva hacen también replantearse, y ahora en el caso particular de Uruguay, replantearse la última guía que tiene elaborada. Y esto justamente lo que dice es, obviamente que ustedes no vamos a repasar en los conceptos de las GABAs, que en definitiva lo que hacen es proporcionar recomendaciones específicas en un contexto dado de los países y en donde fuertemente lo que trabaja son aspectos vinculados a la alimentación y a los estilos de vida saludables, que en general cada una de estas recomendaciones se basan en evidencia científica robusta, ¿sí? Que además están muy vinculadas a la situación del estado nutricional y de los estilos y los tipos de alimentación de los países y por lo tanto de las prioridades de la salud pública y de la nutrición de los países, que además tiene en cuenta obviamente los hábitos de alimentación, las influencias por lo tanto sociales y culturales, que tiene en cuenta qué produce la disponibilidad de alimentos de los países, ¿sí? En definitiva, como dice el texto, el slide, los patrones de producción, pero que también tiene en cuenta la composición de esos alimentos y el acceso, ¿no? En definitiva, a partir de un diagnóstico profundo de los elementos de la seguridad alimentaria y pretendiendo aportar a dar respuesta a las situaciones en cuanto a salud pública de los países, es que se generan estas recomendaciones que han sido históricas y que yo les mostraba en el documento anterior, el 2014 por ejemplo, hace un recuento de cuál es la situación de las guías. En general, sí, ¿qué trabajan las guías? Bueno, recomendaciones específicas de lo que debería, ¿no?, consumirse para lograr una dieta saludable. Entonces habla en términos de nutrientes, de grupos de alimentos, de patrones, ¿sí?, para promover salud y a su vez prevenir enfermedades no transmisibles, prevenir obesidad y sobrepeso y todas las caras de la malnutrición, ¿no? Pero esto que fue lo tradicional y que ha primado en los países en América Latina, en los últimos tiempos y también a partir de un incentivo de la FAO y de Naciones Unidas, de lo que están pasando con los países es que se están moviendo y en donde ya no solo están pensando en términos de comida, no solo están pensando en términos de inocuidad alimentaria, sino que empiezan a tener una mirada mucho más holística de la alimentación y en donde la sostenibilidad aparece como uno de los grandes actores o nuevos actores de un nuevo pensar de estas guías. Entonces, las guías alimentarias empiezan ahora a trabajarse como guías alimentarias basadas en el sistema alimentario para mejorar el acceso a alimentos saludables y mejorar el estado nutricional, ¿sí? Entonces,
se incorpora este concepto que no es nuevo, pero sí es nuevo para las guías, que es el de esta mirada de sistema alimentario y sostenibilidad alimentaria. Y es así que muchos países empiezan a trabajar estas cuestiones de combinación de alimentos, de comidas, de modalidades de alimentación, y en donde deja de pensarse o dejan de estar orientadas al individuo para empezar a pensar las guías en términos de sistema. Y esto habla de la complejidad que hoy les decía al principio. Aquí todos conocen a Israel Ríos, ¿sí? Colega que trabaja en la FAO, y él habla de que estas guías, esta nueva mirada sobre las guías basadas en alimentación sostenible, son una guía no solo para los individuos, sino también para una amplia gama de políticas y programas de educación alimentaria y nutricional, pero también programas vinculados a la salud, a la agricultura, a la nutrición, y que representan, dice él, una oportunidad para impactar favorablemente en el sistema alimentario, teniendo en cuenta desde la producción de alimentos hasta el consumo per se. Y entonces esta nueva manera de mirar las guías alimentarias se está apoyando a 7 países. México hace muy poquito que terminó de presentar sus nuevas guías alimentarias basadas en sistemas sostenibles, ¿sí? Y donde el énfasis está puesto entonces en la relación que tiene nuestra alimentación, nuestros estilos de alimentación, nuestros hábitos, nuestras posibilidades también de acceso a una alimentación con la salud planetaria, y cómo a través de cambios que tienen que quedar plasmados en estas guías, ¿sí? Podemos mejorar el ambiente y en definitiva podemos mejorar la calidad de vida de las personas, o al menos aportar a, ¿no? Cada una de las herramientas, de los espacios, de los programas tienden a aportar, pero solos hemos visto que no pueden, ¿sí? con la enorme problemática que tiene que ver la alimentación en América Latina. Entonces, las nuevas guías alimentadas tienen no solo el potencial de informar y guiar acciones a nivel político, ya no solo a nivel individual, ¿tá? Ya no solo estas guías tienen que informar o estimular a las personas al cambio, sino que estas guías tienen que generar cambios mucho más arriba a nivel político, no partidario, ¿sí? Para realmente alcanzar cambios. Entonces, tienen que servir como referencia para los gobiernos, para alinear programas y políticas relacionadas con los alimentos, y no solo pensando en políticas y programas en el ámbito de la salud pública. Tienen que apoyar a los diferentes actores a lo largo del sistema alimentario para que promuevan entornos alimentarios más saludables y sostenibles, y tienen que sí apoyar a la población para que adopten patrones y prácticas más saludables y sostenibles. Por lo tanto, hay 3 dimensiones bien claras de las funciones que cumplen o deberían cumplir esta nueva mirada de las guías alimentarias. Entonces, esta nueva metodología que propone FAO y que es bien reciente, ¿sí? Lo que se basa esta nueva metodología en una guía basada en sistemas alimentarios que está anclado en un enfoque de sistemas alimentarios. Por eso se habla de una nueva metodología generadora de nuevas guías de alimentación basadas en alimentos, y que los países deberían empezar a trabajar sobre ellas.
Yo no me voy a detener en el marco conceptual para la construcción de estas nuevas GAPSA, así se denominan, pero que están fuertemente basadas en la teoría del cambio propuesto por FAO y que también nosotros a lo largo en el curso y específicamente se ha trabajado en la clase anterior sobre esta teoría del cambio. Bueno, FAO propone esta nueva manera de elaborar las guías de alimentación en esta teoría del cambio, en donde identifica que estas guías pueden aportar al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en especial los objetivos 2, 3 y 12, ¿sí? Y en donde el marco conceptual está fundamentalmente focalizado en los consumidores, en los entornos alimentarios y en la cadena de suministros de alimentos, los cuales los consumidores, los entornos y las cadenas tienen que estar alineadas con estas guías de alimentación sostenible. Tiene un enfoque de ciclo de la vida, pero además promueve cambios a nivel social, económico y cultural, ¿sí? Y identifica a todos estos cambios, ¿sí? como una mirada, o que deberíamos tener una mirada de proceso, de ciclo de la vida, por supuesto, de proceso multidisciplinario. En estos cambios o lo que promuevan las guías tienen que estar basadas en evidencia, enfocado en un análisis de nuestros sistemas alimentarios específicos, de los contextos de nuestros países, ¿sí? Tiene que generarse a través de estar libre de conflictos de interés, tiene que ser lo más transparente posible, con un liderazgo nacional fuerte y que esté obviamente alineado o que trate de resolver los problemas que aquejan a la población, en especial aquellos vinculados al sobrepeso, la obesidad, las enfermedades no transmisibles, que están asociadas con una inadecuada alimentación, ¿sí? Sin dejar de lado los otros problemas que tenemos de salud vinculados a los estilos de alimentación. ¿Qué características tienen, además de este concepto o marco lógico y estas características de estar basada entonces en sistemas alimentarios sostenibles? Estas nuevas guías de alimentación, además, tienen que trabajarse desde la multidisciplina y desde la multisectorialidad, y por lo tanto tiene que poder captar la diversidad y las diferentes perspectivas de quienes están vinculados al término al término de alimentación y de nutrición humana. Por supuesto que tiene que estar basada en la excelencia científica y por lo tanto se tiene que generar evidencia óptima que aporte a identificar todos los problemas a lo largo del sistema alimentario. Y esto es fundamental porque muchas veces los diagnósticos están focalizados en una parte del sistema y falta mucho conocer del resto. Entonces hay que generar evidencia robusta, importante, de calidad, ¿sí? Para que estas nuevas recomendaciones estén basadas en esto, en la excelencia científica. Lo otro es que las recomendaciones tienen que ser multinivel, dice FAO, y esto tiene que ver con las diferentes dimensiones de las que hablaba hoy en relación a dónde tienen que estar dirigidas estas guías. No pueden ser solo guías que estén dirigidas al cambio y a la responsabilidad individual, sino que tienen que ir desde lo individual a lo más general, desde lo individual a las políticas públicas, pasando por todas las partes involucradas en nuestros sistemas alimentarios, y por lo tanto se hablan de recomendaciones multinivel que además tengan una combinación adecuada de estrategias. No pueden ser solo generalistas sin tener en cuenta las situaciones locales, subnacionales y nacionales. Por lo tanto, los resultados tienen que estar
las estrategias de intervención y por lo tanto los resultados posibles tienen que tener una mirada territorial, fuertemente territorial y algo muy importante que creemos que para nuestro país en particular es esencial, que tiene que ver con los sistemas de información y los sistemas de monitoreo y evaluación como un tema transversal en donde se tienen que generar indicadores de procesos e impactos, medir y dar cuenta de qué es lo que está sucediendo luego de implementadas estas guías alimentarias. Sin procesos de monitoreo y evaluación, todo el trabajo anterior diría que tiene poca o nula capacidad de cambio. Por lo tanto, esto es una parte bien importante en donde la nueva mirada sobre las guías alimentarias basadas en alimentación sostenible ponen como mucho hincapié, ¿no?, en todo lo que tiene que ver la generación de indicadores de procesos y de impacto. Por último, les traigo aquí un ejemplo de Molina, ¿sí?, sobre, bueno, cómo llevamos entonces estas recomendaciones a esto que decía, multinivel, basado en sistemas alimentarios, estas guías multinivel. Supongamos que nosotros tenemos identificado, ¿sí?, nuestra meta nutricional es que todas las personas mayores de 2 años consuman 300 gramos de pescado semanales. El multinivel implica que hasta el momento las recomendaciones en general estaban vinculadas a generar información y promover cambios a nivel individual, en donde lo que se esperaba era que las personas aumentaran los conocimientos y habilidades para comprender y que consumieran más pescado, ¿no? ¿De qué hablamos ahora cuando hablamos de multinivel? Es que allá sí es verdad que esto es algo muy importante y que tiene que seguir estando, pero también hay un nivel que habla de entorno alimentario, en donde allí las recomendaciones tienen que procurar promover mecanismos de protección social para asegurar que los más vulnerables tengan acceso a la compra de pescado y aumentar la oferta de pescado en menús escolares, estatales y escolares. Y por otro lado, ya no solo apunta a mejorar el entorno alimentario, el comportamiento de las personas, del consumidor, de su entorno, y además también trae recomendaciones específicas en lo que refiere a la cadena de suministros de alimentos. Y entonces aquí serían acciones para asegurar el suministro de pescado para que esté disponible a toda la población y mejorar las facilidades para almacenar el pescado y evitar pérdidas, ¿no? Estos son algunos de los puntos identificados que podrían entonces que se mejorara la meta. Pero si yo no logro generar recomendaciones a todos estos niveles, la realidad es que las guías alimentarias terminan siendo buenas intenciones que logran muy pocos cambios, porque además no se miden en general los cambios en el consumidor. Este es un ejemplo bien claro de multinivel. Obviamente que la meta nutricional de 300 gramos tiene que ser una meta con gran evidencia de por qué 300, no 200 o 100. Entonces, este es un ejemplo bien claro de cómo deberían construirse las guías, que tienen un componente educativo, de mejora de hábitos importantes, pero que tienen que complejizarse y tienen que ampliar la mirada para aportar en parte al logro de los objetivos de desarrollo sostenible de los que hablaba.